Dios les bendiga a todos, les saludo en esta hora en el nombre del Señor Jesús, a todos los participantes de este grupo de clases bautismales. Qué alegría saber que siguen adelante confiando en el Señor y recibiendo esta poderosa palabra que nos guía a la salvación. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos en este momento a ver la lección que tenemos para hoy. Es recibiendo el Espíritu Santo, la lección de el recibir el Espíritu Santo. En esta enseñanza vamos a mirar esa promesa de parte de Dios tan especial para el creyente. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, para esto vamos a tomar una cita bíblica, vamos a mirar Hechos, el capítulo 1, el verso 5, y también Hechos 2, 38 y 39. Yo le invito en este momento a que tenga su Biblia a la mano para que estudiemos la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, el versículo 5, dice de la siguiente manera la escritura. Dice la palabra así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, Juan el Bautista bautizaba con agua allá en el río Jordán para arrepentimiento. Venía la gente confesando sus pecados y eran bautizados. Pero entonces el Señor hace la promesa del Espíritu Santo, que en no muchos días, es decir, en pocos días, serían llenos del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Esto donde se cumple, la palabra del Señor nos muestra en el capítulo 2 de Hechos, el verso 1, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, en cada uno de los que estaban en aquel lugar habían 120 personas. Comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Aquí la Biblia dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Según el Espíritu les daba que hablaran. Entonces aquí ya podemos ver, y en el verso 38, esta promesa de Dios: recibiréis el poder del Espíritu Santo, que se hace realidad en los primeros cristianos que estaban allí en el día de Pentecostés, en estos 120 cristianos. Amén, gloria al Señor. Entonces ya en el verso 38, Pedro les dice: arrepentidos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo o el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamar. Esas promesas son para el creyente. Entonces, cuando una persona que se entrega a Cristo en un arrepentimiento genuino y seguidamente es bautizado, es sepultado allá en las aguas bautismales, recibe ese perdón de pecados en su nombre, en el nombre de Jesucristo recibe el perdón de los pecados, para una vida nueva. Ya tenemos claro el tema de lo que es el bautismo, que es muerte, sepultura y resurrección. Una persona muerta al pecado, muerta al mundo, a las cosas malas. Entonces, en ese acto de obediencia y fe, es bautizado en el nombre de Jesucristo para que quede sepultada esa vieja manera de actuar, esa antigua vida en donde vivió desordenadamente delante del Señor, y ahora resucita con Cristo, está revestido de Cristo a una vida completamente nueva. La palabra del Señor dice: el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, el Señor las ha hecho todas nuevas. Entonces, después de que ocurre esto en la vida del creyente, aquella persona obediente a la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que tiene esta promesa de ser lleno del Espíritu de Dios. Y recibiréis el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Hay que recordar que Dios es Espíritu, ¿sí? San Juan 4:24 nos muestra que hay un solo Espíritu,
¿sí? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. También lo vemos en Efesios 4:4. El Señor es Espíritu. ¿Y quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Hay un texto de la Escritura que nos muestra, que nos dice que ante el Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y aquí en Efesios 4:4 dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo es Dios. Ya lo tenemos claro, lo hemos visto en la Escritura, a través de la palabra, la revelación gloriosa y sublime de que hay un solo Dios verdadero. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4, ¿sí? Y que ese Señor que es uno se ha revelado, se ha manifestado en carne, ha revelado su nombre, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, donde está el Espíritu del Señor Jesucristo, el cual es Dios, y es el Espíritu Santo, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Entonces, el título del Espíritu Santo se usa para designar otra manifestación de Dios, otro oficio, cuando Él obra y se mueve en la vida de hombres y mujeres. Jesús mismo dijo que estaría en vosotros. Él mismo lo aclaró, lo declaró en Juan 14:17. ¿Cómo? ¿Cómo estaría Jesús en vosotros? Es decir, dentro de ellos, siendo el Espíritu. Encontramos cuando fuera glorificado, como lo expresó en el último día de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta, en San Juan 7:37, Jesucristo se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, como enseña la palabra. Usted nunca en la Escritura va a encontrar que Jesucristo no sea Dios. Todo lo contrario, encuentra que Él es el Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y encuentra que Él es el Espíritu Santo. Aquí lo estamos viendo. Dice, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva se refieren a lo que dice el verso 39 de San Juan 7:37 al 39, el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando el Señor es glorificado, entonces ahora viene otra manifestación en la vida del creyente, en la vida de los hombres y de las mujeres, la cual es ahora hablando en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Se manifiesta el Señor dentro de ellos, dentro de nosotros, allá en lo profundo, como ese río de agua viva en su Espíritu. Dios es Espíritu y Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Jesucristo es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué hacer para recibir el Espíritu Santo? Es la pregunta. Porque creo que en esta hora todos los que están oyendo este mensaje deseamos cada día ser llenos del poder del Espíritu Santo. El recibir el Espíritu Santo es cuando se habla en nuevas lenguas, es una de las fases de esa obra que hace el Espíritu Santo, el cual es el Señor Jesucristo en la vida de la persona que cree y obedece a la palabra del Señor. El Espíritu Santo, el cual es el Señor Jesús, nuevamente lo digo, es el que convence a la persona que hay un juicio, que hay pecado, que hay condenación si no se entrega al Señor, y es el que obra esa transformación, el que obra todo lo pertinente a la salvación en la persona. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para recibir el Espíritu Santo? Miramos los textos anteriores y se enfocan tres aspectos importantes. El primero de ellos es tener sed. Cuando uno tiene sed física, cuando el cuerpo tiene sed, uno busca la forma de saciar la sed. Uno se queda quieto, uno anhela, uno desea el saciar esa sed, y cuando uno bebe algo y ojalá bien frío y calma la sed, pasa la angustia, pasa la tempestad, pasa la aflicción. Entonces, cuando el creyente tiene anhelos y deseos de recibir, tiene sed de recibir el Espíritu Santo, entonces busca esa ocasión
alaba al Señor, también ora, le dice al Señor lo que siente por Él con todo su corazón, dispone su vida en una vida de obediencia. Gloria al Señor. Llega entonces, saca su tiempo de oración, lee la palabra, y esto es continuo hasta que llega el momento en que Dios sacia esa sed. El primer aspecto. El segundo es, el Señor Jesús lo dijo, venga a mí, el que tenga sed, venga a mí. Esta frase nos enseña que Jesús es el único que puede llenarnos, ¿sí? El ir a Él también nos enseña que debemos obedecerle. A Dios no podemos acercarnos, es decir, si le amamos, tenemos que guardar su mandamiento, no es de cualquier manera. El hombre debe estar en obediencia para con Dios, para recibir su espíritu, para recibir de su espíritu, en obediencia, en fidelidad. Bueno, y el tercer aspecto es el que cree en mí, como dice la Escritura. Cuando el creyente quiere recibir el Espíritu Santo, tiene sed y está en obediencia, debe creer en Dios, creer que Dios le va a llenar. No puede haber dudas, ¿sí? Porque el que duda es como una onda en el mar que va de una ola, va de un lado a otro y no tiene un fin, un rumbo, ¿cierto? Entonces no, hay que creer que el Señor puede llenar esa vida, puede llenar nuestro corazón con su presencia. El Señor es bueno, misericordioso, perdonador y también es único. No existe otro, Dios es uno. Qué importante es entender esto. Dios es uno y Dios es el Espíritu, el Señor es el Espíritu y el Señor es Jesucristo. Jesucristo es Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces, ¿cómo una persona se da cuenta que ya recibió el Espíritu Santo? O el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Cuando el creyente lleno del Espíritu Santo se conoce porque habla en lenguas o un idioma que él mismo no conoce ni entiende. Es un fenómeno sobrenatural originado por Dios. Fenómeno sobrenatural originado por Dios, ¿sí? Y nunca por el hombre. No es que usted lo van a coger y siéntese y venga, hable estas palabras y usted ya habló en lenguas y ya es sellado. No. El Señor es el que llena y el que hace hablar al hombre por su Espíritu Santo maravillas. Cuando vemos en la historia de Hechos 2, vemos que los 120 hablaban las maravillas del Señor, las maravillas de Dios. Todos quedaron sorprendidos. Aquí podemos verlo en Hechos capítulo 2. En el verso 11 dice, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cada uno de los 120 estaban hablando un idioma de los que estaban ahí. Había más de 3.000 personas, había gente de todas las naciones bajo el cielo, pero ellos escuchaban. Uy, esta lengua es bueno, voy a tomar un ejemplo, esta lengua es africana o es de los árabes, de los cretenses. ¿Sí? En ese tiempo, toda esa lengua, y Dios lo hace así porque el ser bautizados con el Espíritu Santo tiene muchos propósitos. Uno de ellos es afirmar la vida del creyente cada día para que se fortalezca y se establezca en una comunión cada día más íntima con el Señor. También es recibir poder para poder. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí estamos en Barrancabermeja, aquí somos testigos del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Cuántos milagros, cuántos prodigios, cuántas maravillas nos hace el Señor a diario a nuestro alrededor. Estamos en una cuarentena y hay personas que se atreven a decir, ¿y dónde está el Dios de los cristianos? Y mire, ahora los pastores no hacen milagros y tantas cosas. Quiero aclarar algo aquí, me salgo un poco, ustedes saben que me gusta hablar algunas cositas saliéndome un poco del tema. Nosotros no hacemos milagros, los pastores no hacemos milagros. Nosotros no sanamos a nadie, nosotros no salvamos a nadie. El que sana, el que salva, el que hace los milagros, el que lo hace todo aquí es el Dios Todopoderoso, el cual se llama Jesucristo.
Y Él sabe por qué está pasando esta pandemia, por qué están pasando estas cosas. Esto no es nuevo, esto lleva años. Han pasado muchos años, pandemias han venido, han ido, situaciones, y Dios está bajo el control. Él sigue obrando. Si pudiera yo contarle en esta hora tantas maravillas que Él ha hecho en esta cuarentena, no terminaríamos. Pero uno de esos hechos gloriosos de su Espíritu Santo en las personas es que ustedes están tomando las clases bautismales. Entonces, aquí podemos analizar, podemos ver qué tan importante es el recibir el poder del Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. No sin antes mirar que el derramamiento del Espíritu Santo se dio en Hechos 2:1-4, primer derramamiento del Espíritu Santo, luego en Hechos 8:14 al 17, también vemos esto en la ciudad de Samaria, que se derramó el poder del Espíritu Santo, en Hechos 10:44, en la casa de Cornelio. Cornelio no era judío, era gentil, era de otra nación, y recibieron todos junto con su casa el poder del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. En Hechos 19:1-6 fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, como les decíamos hace un momento, ¿por qué debemos recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, si los antiguos de la iglesia primitiva necesitaron esta experiencia, nosotros también. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Hechos 1:8, lo decía hace un momento, para ser testigos. Hemos llegado a muchas casas, en muchas ocasiones, a hablarle a alguien del Señor Jesucristo, del Evangelio, y Dios se ha glorificado, ha sanado al que estaba enfermo, ha libertado a endemoniados, porque la Biblia dice en San Marcos 16, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán afuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán serpientes en las manos y no les morderá. Dice, beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Sí? Entonces son señales para que sean testigos las personas y nosotros seamos testigos de este poder de Dios obrando en el mundo. El Espíritu Santo nos da fuerzas para vivir en santidad, lo decía hace un momento, Romanos 8:1-2, el 13, nos da esa fuerza para vivir en consagración, separación total al Señor. ¿Sí? Cuando me refiero a esto, es una vida normal, como seres humanos, una vida normal, pero en obediencia a la palabra, no en el pecado, no en lo malo delante del Señor, no, una vida normal, tenemos nuestra familia, disfrutamos de todas las bendiciones del Señor, pero ya no vivimos desordenadamente. La plata que quizás en otro tiempo muchos de nuestros hermanos gastaban en una cantina, en un burdel, en los vicios, un cigarrillo, la droga, y que Cristo ha libertado de todas esas cadenas, ahora esa plata invierte en lo que debe invertir, en el mercado, en comprar algo para la casita, en ahorrar para un futuro, ¿cierto? En aportar para todo lo concerniente a todo esto que Dios nos ha dado, una vida nueva. Entonces mire que esto es vivir en santidad, es estar en separación, estar consagrado ahora para un uso. Ahora vivimos para Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, el Señor las hizo nuevas. El poder del Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Sí? Quizás de pronto puede ser que algo no haya entendido, pero el poder del Espíritu Santo te guía, te muestra, te enseña, porque es Jesucristo el Espíritu Santo. Nos ayuda en la intercesión, Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, Juan 16:12-13. Nos ayuda en la intercesión, Romanos 8:26 nos muestra lo siguiente. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 8:26. Bueno, por razones de tiempo hay que avanzar un poco. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios en la vida de una persona, del creyente, intercede por esa persona con gemidos indecibles. Hay cosas que no sabemos pedir, pero el Espíritu de Dios sí sabe. Entonces, eso es importante entenderlo.
Y el Espíritu Santo nos da dones, regalos especiales, que son de Dios, no son de nosotros, es de Dios. Y ministerios especiales para desempeñar trabajos, lo decía hace un momento, para la gloria de Dios. Trabajos para la gloria de Dios, nos da ministerios especiales. Entre eso está entonces el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor, el ministerio de apóstol, el ministerio de maestro, el ministerio de, dice la Biblia, a unos constituyó evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles, ¿sí? Apóstoles, bueno, ya sabemos los 12, ¿sí? Todo esto, y eso es los ministerios, y hay dones ministeriales, está el don de dones de sanidad, están los dones de hacer milagros, el don de, bueno, una cantidad de dones, más de 24, que bueno, estaremos profundizando en estos días acerca de este tema, que es muy importante también verlo. ¿Para qué son estos dones y ministerios especiales? Para desempeñar trabajos para la gloria de Dios, ya sea en la iglesia o en las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, llegamos a una conclusión en esta hora. ¿Anhelaría recibir el poder del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, como dice la Biblia? ¿Siente en su corazón alguno de los 3 puntos vistos para recibir el poder del Espíritu Santo? Bueno, hay que pensar en esto. Y yo lo animo, nunca a ser conformes. No, es que yo ya me bauticé, yo ya llevo 10 años de haber sido bautizado. No, nunca. Con Dios hay que tener propósitos para que Él los cumpla. Si Dios trabaja con los propósitos. Si no tenemos proyectos, si no tenemos anhelos, si no tenemos propósitos, no lograremos nada. Que el Señor me los bendiga, gracias por el tiempo, y esta es la clase bautismal de este día. Dios me los bendiga, amén.